Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Y bueno, en esta ocasión venimos a visitar una ex hacienda Cruz de Cantera. Una ex hacienda muy bonita que actualmente también la ocupan para hacer eventos, 15 años, bodas, graduaciones. Y bueno, acompáñenme en este bonito recorrido por esta ex hacienda Cruz de Cantera. Y bueno, aquí esta hacienda principalmente se dedicó a lo que es la curtiduría, a diferencia de otras haciendas que bueno se han dedicado a lo que es la minería, como en Guanajuato, o a la agricultura. Pues bueno, esta hacienda se dedicó a lo que fue la curtiduría. Como sabemos, pues aquí en León, Guanajuato, que es la capital, o le llaman la capital de la piel, pues la actividad principal era la curtiduría. Y bueno, aquí podemos ver los tambores de aquellos tiempos. Aquí tenemos un aparato muy antiguo que bueno, la verdad es que desconocemos qué es. Si alguno de ustedes sabe, pues bueno, favor de dejarlo en los comentarios para que nos ilustre a todos. Pero sí, bueno, esta ex hacienda pues fue muy productiva en aquellos tiempos. Actualmente, bueno, ya no se dedican a lo que es la curtiduría de la piel. Este es el estacionamiento en donde, bueno, todos sus visitantes pueden dejar sus autos cuando vienen a los eventos. Y bueno, aquí continuando, les quiero mostrar los tambores o barriles, que más bien se les llaman tambores, que son los tambores originales con los que hacían el proceso de curtiduría en aquellos tiempos. Y bueno, aquí tenemos las máquinas que hacían girar esos tambores, que ya quedan como un recuerdo, ya son reliquias. Y bueno, aquí adentro era donde se colocaba toda la piel del animal con los diferentes químicos, sales, para hacer el tratamiento de la piel. De hecho, están en el lugar original en donde se trabajaba en aquellos tiempos. Eso no lo movieron, está incluso en el lugar original. Y bueno, qué impresionantes eran el tamaño de los tambores. Incluso todavía hay muchas tenerías aquí en León que bueno, siguen realizando el proceso de la tenería. Este es un salón muy grande donde nos comentan las personas que amablemente nos hicieron el favor de dejarnos conocerla, que en esta parte era donde se hacía todo el proceso de la curtiduría. Ya una vez que se sacaba de los tambores, bueno, pasaba a estas partes. Y bueno, actualmente pues ya es un salón para eventos. El detalle de cómo cuidan los techos con esas cortinas gigantes, para que bueno, sus visitantes pues se sientan muy a gusto en sus eventos. Aquí eran tipo molinos donde se lavaba la piel. Aquí vamos a llegar a una parte muy especial, muy curiosa, que es el baño de los caballeros. Le pusieron a la entrada un tambor de esos de curtiduría. Y bueno, hasta los baños también los tienen muy bien arreglados. Vean el detalle de la puerta. La textura que tiene la madera es muy especial. Sí se alcanza a apreciar en el video. Vean los remaches de hierro tan grandes que
que tiene. Pero qué bonito detalle de la puerta. Aquí este es un lugar que nos comentan en donde las personas que vienen a sus eventos, ya sea la quinceañera o los novios, vean, este es el detalle, el baño de las damas. También cuidan su decoración. Muy padres, de verdad. Los baños me interesa mostrárselos porque son muy padres, están muy elegantes, cuidan en todos los detalles. Y bueno, esta parte de arriba era la que les comentaba, donde la quinceañera o los novios pueden venir y estar ellos solos, arreglándose, preparándose para su evento. Y bueno, ellos desde aquí pueden ver el salón, pueden ver cómo va su evento. Y bueno, este también es un salón aledaño en donde ellos se preparan, descansan, están a gusto para después bajar a su evento. Pero todo, bueno, son detalles que la misma hacienda va cuidando. Este es un salón como de juntas, como tipo oficina. El detalle de los candiles, de los cuadros, de los muebles. Vean aquí otra vez la textura de la puerta, que se siente suave, pero al mismo tiempo, bueno, pues es madera. Pero muy padre el detalle que ponen en todo. Aquí este es uno de los accesos en donde ya una vez que la gente va bajando de sus autos, bueno, por este hermoso corredor pueden llegar a la parte del salón. Aquí vamos a llegar a la parte nos están guiando hacia otro de los salones. Esta hacienda cuenta con 2 salones principales para sus eventos. Y bueno, vean, quiero que les muestro los baños porque de verdad se me hacen que los tienen a detalle muy bonito. Cuidan hasta el último concepto para que la gente esté a gusto. Pero de verdad, hasta los baños están muy bonitos, de verdad. El baño de caballeros. Y bueno, entre cada baño está este bonito jardín. Que la verdad, los jardines en las haciendas son maravillosos. Aquí tiene una fuente que bueno, ahorita de momento está apagada, pero en los eventos pues sí la prenden. Aquí vamos a llegar al baño de las damas. Vean, déjenme mostrárselos porque de verdad están bonitos, No es muy común mostrar los baños, pero de verdad en esta ocasión valen mucho la pena. Igual como los que les mostré de la mansión Borbón. Son detalles que cuidan y que la verdad son detalles muy bonitos. Parecen hasta recámaras. Y bueno, aquí tenemos, parece una como lavadora, un lugar donde lavaban, hacían un proceso de la piel y aquí la ponían como a escurrir los contenedores de la leche que se utilizaban antes. Y bueno, la verdad es que de adorno se ven muy bonitos. Bueno, aquí tenemos el jardín, una vista general del jardín, pero vean qué hermoso, todo lo verde, los árboles, muy bonitos que los tienen.
aquí nos vamos a dirigir al segundo salón que tiene la hacienda, por este hermoso camino empedrado, con la vegetación a los costados. Y bueno, allá al fondo tenemos una carreta que antiguamente sí se utilizaba para llevar las pieles, pero ahorita la vamos a conocer. Vean este detalle así de los túneles que se llegan a formar con la misma vegetación de la hacienda. Qué bonitos son. Allá al final, allá al fondo tenemos el salón, que también ahorita se los voy a mostrar, y de este lado tenemos un pequeño lago, que sí funciona, incluso el acueducto que tiene. Cuando hay un evento, bueno, prende y cae agua tanto hacia el lado de la alberca como hacia el lado del lago. Ahorita vamos a conocer la alberca. Y aquí les quería mostrar la carreta, la cual nos cuenta que sí antiguamente se utilizaba para cargar las pieles. Vean el detalle de madera de las ruedas de todas las carretas de antaño. Y bueno, esta es la parte frontal donde jalaban, ya hayan sido los caballos o las mulas que se utilizaban también. Y bueno, nos comentan que sí la quieren restaurar, porque sí es parte importante, un significado muy especial para los dueños de la hacienda. Bueno, aquí vamos a la parte de la alberca, en el acueducto que tienen, muy bonito. Bueno, esta es de las partes favoritas, como ya les comentaba, en la ex hacienda de San Gabriel de Barrera en Guanajuato. La parte de las albercas para mí es muy muy especial. Y bueno, está muy bonita, muy grande. Ahorita actualmente la tienen sin agua porque aquí cuidan tanto los detalles que hasta el agua, cuando va a haber un evento, se las ponen al día, pues para que se mantenga limpia. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del recorrido. Les agradezco que me hayan acompañado. No olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima. Muchas gracias.